Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Alfonso X de Castilla. Él fue acá de los monarcas más importantes de la Edad Media y uno de los más populares de la historia de España. Los intereses científicos de Alfonso, a quien a veces se le apodaba el astrólogo o el sabio, esto debido a que patrocinó la creación de las tablas alfonsines. También patrocinó el trabajo de los historiadores, que por primera vez colocaron a España en el contexto de la historia mundial. Como legislador, introdujo el primer código de derecho vernáculo en Castilla, las 7 partidas. Creó la Mesta, una asociación de ganaderos de ovejas en la llanura central, pero devaluó la moneda para financiar su reclamo a la corona alemana. Luchó una guerra exitosa con Portugal, pero una menos exitosa con Granada. El final de su reinado se vio empañado por una guerra civil con su hijo mayor sobreviviente. Sin más demora, disfruta de su biografía. Alfonso X de Castilla nació el 23 de noviembre de 1221, en Toledo, en España. Alfonso fue el hijo mayor de Fernando III de Castilla y León y de su primera esposa Beatriz de Suabia. Su madre era prima paterna del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico II, con quien a menudo se compara a Alfonso. Sus abuelos maternos fueron Felipe de Suabia e Irene Angelina. Poco se sabe sobre su educación, pero lo más probable es que se criara en Toledo. Durante los primeros 9 años de su vida, Alfonso fue el único heredero de Castilla hasta que murió su abuelo paterno, el rey Alfonso IX de León, y su padre unió los reinos de Castilla y León. Comenzó su carrera como militar, a las órdenes de su padre, cuando tenía solo 16 años. Tras la ascensión al trono de Teobaldo I de Navarra, Fernando intentó concertar un matrimonio para Alfonso con la hija de Teobaldo, Blanca de Navarra, pero la maniobra no tuvo éxito. Al mismo tiempo, Alfonso desarrolló sentimientos con las mujeres, mantuvo una relación sentimental con Mayor Guillén de Guzmán, con quien tuvo una hija, Beatriz. Conquistó junto a su padre varias fortalezas musulmanas en Al-Ándalus, como Murcia, Alicante y Cádiz. En 1249, Alfonso se casó con Violante, hija del rey Jaime I de Aragón y Yolanda de Hungría, aunque ya estaban comprometidos desde 1246. Alfonso fue un joven brillante en muchos sentidos. Alfonso sucedió a su padre como rey de Castilla y León en 1252, tras su fallecimiento el 30 de marzo de ese año, y el 1 de junio tuvo lugar coronación. Al año de haberse convertido en rey, Alfonso invadió Portugal, capturando la región del Algarve. El rey Alfonso III de Portugal tuvo que rendirse, pero consiguió un acuerdo por el cual, tras consentir en casarse con Beatriz de Castilla, hija de Alfonso y su amante, la tierra sería devuelta a sus herederos. En 1261 capturó Jerez. En 1263 devolvió el Algarve al rey de Portugal y firmó el Tratado de Badajoz. En 1254 Alfonso firmó un tratado de alianza con el rey Enrique III de Inglaterra, apoyándolo en la guerra contra el rey Luis IX de Francia. En el mismo año la media hermana de Alfonso, Leonor, se casó con el hijo de Enrique III, Eduardo. Con este acto Alfonso renunciaba para siempre a todo derecho sobre el ducado de Gascuña, al que Castilla había sido pretendiente desde el matrimonio de Alfonso VIII de Castilla con Leonor Plantagenet. En 7 años de matrimonio, Alfonso no tuvo un hijo legítimo. Algunos creían que su esposa Violante, de hecho se llegó a discutir de la anulación matrimonial. Sin embargo, por la alianza con Aragón, esto no se llevó a cabo, aunque se cree que Alfonso tenía intenciones de casarse con una princesa Cristina de Noruega, aunque afortunadamente ese mismo año su esposa anunció su primer embarazo, dando a luz en 1253 a Berenguela. Esta sería por un tiempo sucesora a Alfonso. Un año después, nació Beatriz. En 1255 nació Fernando, quien sería su sucesor por años.
En 1258 nació Sancho, quien sería el siguiente rey a él. En 1260 nació Pedro. En 1262 nació Juan. Después nacieron Violante, después Jaime, Constanza y Leonor. Alfonso también tuvo varios hijos ilegítimos, a los cuales reconoció. En 1256, a la muerte de Guillermo II de Holanda, la descendencia de Alfonso de los Hohenstaufen a través de su madre, hija de Felipe de Suabia, le dio derecho a reclamar a través de la línea de los Hohenstaufen. La elección de Alfonso como rey alemán por los príncipes electores lo llevó a planes complicados que implicaron gastos excesivos pero que nunca tuvieron éxito. Alfonso nunca viajó siquiera a Alemania, y su alianza con el señor gibelino italiano Eselino lo privó del apoyo inicial del Papa Alejandro IV. Su rival, Ricardo de Cornualles, fue a Alemania y fue coronado en 1257 en Aquisgrán. Para conseguir dinero, Alfonso devaluó la moneda y luego se esforzó por evitar un aumento de los precios mediante un arancel arbitrario. El pequeño comercio de sus dominios se arruinó y los burgueses y campesinos se sintieron profundamente ofendidos. Sus nobles, a los que intentó amedrentar mediante actos esporádicos de violencia, se rebelaron contra él en 1272. La reconciliación fue comprada por el hijo de Alfonso, Fernando, en 1273. Finalmente, tras la muerte de Ricardo, los príncipes alemanes eligieron a Rodolfo I de Habsburgo en 1273, siendo Alfonso declarado depuesto por el Papa Gregorio X. En 1275 Alfonso intentó reunirse con su vicario imperial en Italia, Guillermo VII de Monferrato, que había sucedido a Eselino, y sus aliados gibelinos en Piamonte y Lombardía para celebrar la victoria contra el guelfo Carlos I de Anjou y ser coronado en Lombardía. Sin embargo, sus ambiciones imperiales en Provenza fueron frenadas por el Papa que, tras una larga negociación, obtuvo la renuncia oral de Alfonso a cualquier pretensión sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. A lo largo de su reinado, Alfonso se enfrentó a los nobles, en particular a las familias de Nuño González de Lara, Diego López de Haro y Esteban Fernández de Castro, todos ellos formidables soldados e instrumentales para mantener la fuerza militar de Castilla en los territorios fronterizos. Según algunos estudiosos, Alfonso carecía de la unidad de propósito requerida por un gobernante que se dedicaría a la organización y también de la combinación de firmeza y temperamento necesaria para tratar con sus nobles, aunque esta no es una opinión compartida por todos. Otros han argumentado que sus esfuerzos se centraron demasiado singularmente en los acuerdos diplomáticos y financieros que rodearon su intento de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El hijo mayor de Alfonso, Fernando, murió en 1275 en la batalla de Écija contra los ejércitos invasoras marroquíes y granadinos, dejando dos hijos pequeños. El segundo hijo de Alfonso, Sancho, reclamó ser el nuevo heredero, con preferencia a los hijos de Fernando de la Cerda, basando su reclamación en una antigua costumbre castellana, la de la proximidad de sangre y la antigüedad agnaticia. Alfonso prefirió dejar el trono a sus nietos, pero Sancho contó con el apoyo de la nobleza. Estalló una amarga guerra civil que resultó en que Alfonso se viera obligado en 1282 a aceptar a Sancho como su heredero en lugar de sus jóvenes nietos. Solo las ciudades de Sevilla, Murcia y Badajoz le permanecieron fieles. Hijos y nobles por igual apoyaron a los moros cuando intentó unir a la nación en una cruzada, y cuando se alió con Abu Usef Yaqub, el sultán merimí gobernante de Marruecos, lo denunciaron como enemigo de la fe. En sus últimos días comenzó a producirse una reacción a su favor, pero murió derrotado y desertor en Sevilla el 4 de abril 1284, debido a problemas de salud, dejando un testamento en el que intentaba excluir a Sancho y una herencia de guerras. Los restos mortales de Alfonso están en la Catedral de Sevilla, en España. En 1273, creó la Mesta, una asociación de unos 3.000 pequeños y grandes propietarios de ovejas en Castilla,
como reacción a la menor exportación de lana desde los lugares tradicionales de Inglaterra. Esta organización más tarde se volvió extremadamente poderosa en el país, ya que la lana se convirtió en el primer producto exportable importante de Castilla y reportó un superávit comercial, llamado oro blanco, ya que la cantidad de lana era crítica para la salud de la población durante el invierno, y finalmente sus privilegios resultaron ser una herida mortal en la economía castellana. Un efecto secundario de la rápida expansión de los rebaños de ovejas fue la diezmación de las tierras agrícolas castellanes a través de las cuales pastaban las ovejas. La función original de la mesta era separar los campos de los caminos de las ovejas que unían las zonas de pastoreo. Como gobernante, Alfonso mostró capacidad legislativa y un deseo de proporcionar a los reinos expandidos bajo su padre un código de leyes y un sistema judicial consistente. El fuero real fue, sin duda, obra suya. Comenzó el código de leyes más completo de la Europa medieval, las 7 partidas, que, sin embargo, frustrado por la nobleza de Castilla, solo fue promulgado por su bisnieto. Debido a esto, y debido a que las partidas siguen siendo una ley fundamental en el suroeste americano, es uno de los 23 legisladores representados en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos. Desde muy joven Alfonso mostró interés por la vida militar y la caballería. En 1231 Alfonso viajó con Pérez de Castrón en una campaña militar en la Baja Andalucía. Escribiendo en Estourie de España, Alfonso describe haber visto a Santiago en un caballo blanco con un estandarte blanco y una legión de caballeros luchando en una guerra por encima de los soldados de España. Esta visión de un ejército celestial luchando en Jerez y la participación en campañas militares probablemente dejó a Alfonso con un alto grado de conocimiento y respeto por las operaciones militares y los caballeros caballerescos. El respeto de Alfonso por la caballería también se puede ver en sus escritos sobre la ley española. La conducta caballeresca española fue codificada en las 7 partidas, donde escribió que los caballeros debían ser, de buen linaje y distinguidos por la gentileza, la sabiduría, la comprensión, la lealtad, el coraje, la moderación, la justicia, la destreza y el conocimiento práctico necesario para evaluar la calidad del caballo y las armas. Estos esfuerzos por crear un estándar codificado de conducta caballeresca probablemente tenían como objetivo alentar la fuerza de las armas y restringir el uso de la violencia solo para usos justos. El rey Alfonso desarrolló una cultura cortesana que fomentaba el aprendizaje cosmopolita. Alfonso hizo traducir al castellano vernáculo muchas obras previamente escritas en árabe y latín en su corte. Alfonso recurrió al vernáculo para el tipo de compromisos intelectuales que antes eran inconcebibles fuera de latín. Se le atribuye el fomento del uso escrito extensivo del castellano en lugar del latín como lengua utilizada en cortes, iglesias y en libros y documentos oficiales. Esta traducción de documentos árabes y clásicos al vernáculo fomentó el desarrollo de las ciencias, la literatura y la filosofía españolas. Desde el comienzo de su reinado, Alfonso VII empleó en su corte a eruditos judíos, cristianos y musulmanes, principalmente con el propósito de traducir libros del árabe y hebreo al latín y al castellano, aunque siempre insistió en supervisar personalmente las traducciones. Este grupo de eruditos formó su Scriptouriem Real, continuando la tradición de la Escuela de Traductores de Toledo del siglo XII. Su producción final promovió el castellano como lengua de aprendizaje tanto en la ciencia como en la literatura, y sentó las bases de la nueva lengua española. Esta versión evolucionada de la lengua castellana también adquirió una relevancia significativa en la Cancillería Real, donde llegó a sustituir al latín, que hasta entonces había sido la lengua comúnmente utilizada para la diplomacia real en Castilla y León. La primera traducción, encargada por su hermano, Fernando de la Cerda, que tenía una amplia experiencia, tanto diplomática como militar, entre los musulmanes del sur de Iberia y el norte de África, fue una versión castellana de la fábula animal Kalila Guadimna, un libro que pertenece al género de literatura sapiencial denominado Espejos para Príncipes, historias y dichos destinados a instruir al monarca en el gobierno adecuado y eficaz.
El trabajo intelectual principal de estos eruditos se centró en la astronomía y la astrología. El periodo temprano del reinado de Alfonso vio la traducción de obras seleccionadas de magia, todas traducidas por un erudito judío llamado Yehude ben Moshe, y Uda Mosca, en los textos fuente del español antiguo. Todos estos eran manuscritos muy ornamentados, solo el lapidario sobrevive en su totalidad, que contenían lo que se creía que era conocimiento secreto sobre las propiedades mágicas de las piedras y los talismanes. Además de estos libros de magia astral, Alfonso ordenó la traducción de conocidos compendios astrológicos árabes, incluido el libro de las cruces y el libro cumplido en los judicios de las estrellas. El primero de ellos fue, irónicamente, traducido del latín, se usaba entre los visigodos, al árabe, y luego de nuevo al castellano y al latín. La mayoría de los textos traducidos por primera vez en esta época sobreviven en un solo manuscrito cada uno. Como intelectual, ganó una considerable fama científica basada en su fomento de la astronomía, que incluía la astrología de la época y la cosmología tolemaica que conocía a través de los árabes. Se rodeó de traductores, en su mayoría judíos, que tradujeron los textos científicos árabes al castellano en Toledo. Su fama se extiende a la preparación de las tablas alfonsines, basadas en los cálculos de Al-Zarqali, Arzachel. Alexander Bogdanov sostuvo que estas tablas formaron la base para el desarrollo de Copérnico de una comprensión heliocéntrica de la astronomía. Debido a este trabajo, el cráter lunar Alfances lleva su nombre, una cita famosa, pero apócrifa, que se le atribuye al escuchar una explicación de las matemáticas extremadamente complicadas requeridas para demostrar la teoría de la astronomía de Ptolomeo fue: si el Señor Todopoderoso me hubiera consultado antes de embarcarse en la creación de esta manera, habría recomendado algo más simple. Gingerich dice que una forma de esta supuesta cita fue mencionada, pero rechazada, ya en el siglo XVI por el historiador Jerónimo de Zurita, y que Soriano Viguera afirma que nada de eso se puede encontrar en los escritos de Alfonso. Sin embargo, de Anakesen lo utilizó como base para el título y epígrafe de sus memorias Present at the Creation. Alfonso también encargó una compilación de crónicas, la Crónica General, terminada en 1264. Esta crónica buscaba establecer una historia general y se basaba en crónicas más antiguas, folclore y fuentes árabes. Esta obra gozó de una renovada popularidad a partir del siglo XVI, cuando hubo un renacimiento del interés por la historia. Florián de Ocampo publicó una nueva edición y Lorenzo de Sepúlveda la utilizó como fuente principal de sus romances populares. La corte de Alfonso recopiló en castellano una obra titulada Generales Tourie. Esta obra fue un intento de hacer una historia universal que se nutrió de muchas fuentes e incluyó traducciones del Antiguo Testamento de la Vulgata mezcladas con mitos e historias del mundo clásico, principalmente Egipto, Grecia y Roma. Sin embargo, esta historia universal quedó incompleta, por lo que se detiene en el nacimiento de Cristo. La principal importancia de esta obra radica en las traducciones del latín al castellano. Al igual que sus crónicas, la capacidad de la corte de Alfonso para recopilar escritos de una variedad de culturas y traducirlos al castellano dejó un impacto histórico en España. A Alfonso se le atribuye la primera representación de un hórreo, un granero típico del noroeste de la península ibérica. El documento más antiguo que contiene una imagen de un hórreo son las cantigas de Santa María de Alfonso del siglo XII. En esta representación se ilustran 3 hórreos rectangulares de estilo gótico. Alfonso también hizo traducir al castellano el libro de ajedrez, dados y tablas, libro de los juegos, del árabe, y añadió ilustraciones con el objetivo de perfeccionar la obra. Fue terminado en 1283. El libro de juegos contiene una extensa colección de escritos sobre ajedrez, con más de 100 problemas de ajedrez y variantes del ajedrez. Alfonso encargó o coescribió numerosas obras musicales durante su reinado. Entre ellas se encuentran las cantigas de Escarnio y Maldicer y la vasta recopilación Cantigas de Santa María, Canciones a la Virgen María, escrita en gallego-portugués y que figura entre las más importantes de sus obras.
Las cantigas de Santa María forman una de las mayores colecciones de canciones monofónicas vernáculas que han sobrevivido de la Edad Media. Constan de 420 poemas con notación musical. Los poemas tratan en su mayor parte de milagros atribuidos a la Virgen María. Uno de los milagros que relata Alfonso es su propia curación en el puerto de Santa María. Alfonso fue un rey adelantado a su época. Fue llamado el sabio por todos sus logros, aunque lamentablemente tuvo un final demasiado agrio. Alfonso fue uno de los mayores exportadores en España, y además también fue uno de los reyes más importantes de Europa. Alfonso en lo personal fue uno de los reyes más cultos de Europa en general, siendo un experto en muchos sentidos. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.